En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad, todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad, porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Good morning, everyone in America. Good afternoon, everyone in Europe. Buenos días a todos los que están en las Américas y tarde a los que están en Europa. Me llamo Eileen Trucks y es un gran placer ser parte del Festival Gabo en esta 8ª edición virtual, que en este caso no estamos presentes en la bella ciudad de Medellín, pero nos permite de todas formas estar juntos y sin duda todos agradecemos eso. El día de hoy me place liderar la conversación que tendremos con el señor Leonard Doyle. Él es portavoz para la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM de las Naciones Unidas. El señor Doyle también es un periodista de larga trayectoria, así que será una conversación muy interesante. Quisiera agradecerles a todos por acompañarnos hoy y recordarles que contamos con interpretación simultánea hacia el español.
Si no se han conectado, en la descripción del video, la transmisión en YouTube, verán las instrucciones y también podrán acceder a un chat por donde podrán enviar sus preguntas tanto en inglés como en español y haremos lo mejor posible para contestarlas hoy. Este evento es posible gracias a una alianza muy exitosa entre el Festival Gabo y la Agencia de Migración de las Naciones Unidas. Así que me complace muchísimo presentarles al señor Leonard Doyle. Me place mucho estar aquí y conocerlos a todos. Gracias, Leonard. Voy a comenzar preguntándote, porque como bien sabes, al igual que muchos periodistas más de todo el mundo, cubren la temática de la migración. Pero hay una agencia importante y especial de las Naciones Unidas que se dedica a la migración. Y el día de hoy estamos observando que se están haciendo nuevos esfuerzos para llegarle a periodistas de todo el mundo para empezar a hablar sobre cómo el periodismo está tratando la migración y cuál es el papel del periodismo y de los periodistas cuando cubrimos la migración. Así que comienzo preguntándote sobre esto. ¿Cuál es el papel de la OIM y cómo llegaste al punto en el que decidieron acercarse a los periodistas? Bueno, perdóname si evito ser técnico y burocrático en esta charla, pero comienzo por decir que siempre me ha impactado el hecho de que al narrar las historias es un arte muy noble, aunque no se reconoce siempre como tal. Y hay cierta razón por la cual Hollywood, Nollywood y Bollywood son sitios de mucha actividad y bullantes, ya que se especializan en narrar historias. Quisiera sugerir que se ha dicho, y todos dicen que saben quién inventó esta cita, pero no tengo certeza de ello. Solo hay dos historias en el mundo, realmente, si eres cineasta o novelista o periodista. Y son que alguien sale a una travesía y sucede algo, o alguien llega al pueblo o la ciudad y sucede algo. Quizás sea algo que sucede en tu cabeza o con alguien, pero la migración es el kit o es partícipe de toda historia que se narra. Así que el hecho de que la OIM, con la cual yo trabajo, es ahora y solo ahora dándose cuenta de que debemos hablar con los que narran historias. Estamos un poco tarde en hacerlo, pero estamos haciendo lo que podemos y creemos que podemos lograr aprovechar el tiempo perdido, ya que reconocemos que es un momento difícil en la historia para ser periodista y contar y narrar historias. Hay algunos que narran historias de una forma terrible, pero hacerlo bien es un arte muy noble y creemos que ha llegado el momento, en especial en el marco de la migración, ayudar a que aquellos que narran historias tengan mayor reconocimiento, más habilidades, acceso a la tecnología y puedan evitar algunos errores comunes, tener unas bases sólidas y ser reconocidos por el trabajo tan importante que hacen. También es cierto que todo editor de noticias en las salas de prensa virtuales que hay hoy en día necesitan contar con una persona que tenga conocimientos en el ámbito de la migración. Sin duda, puedo decir que estamos de acuerdo. Y esto que has dicho de que tal vez nos ha tomado mucho tiempo, que estamos un poco tarde de llegar a esto, puedo decirte que no solamente sucedió con organizaciones internacionales, sino también con las salas de prensa y empresas de medios. Acabas de decir algo muy importante y es que toda sala de prensa necesita contar con alguien que sepa de la migración. Y por mucho tiempo ya hemos sentido que saber de la migración significa saber de el tránsito de las personas de un punto a otro y reflejarlo tanto en el texto o en las imágenes. Pero digamos que hay todas estas diferentes etapas en la ruta de un migrante para llegar a su país de destino
que se suelen tratar como noticias, las últimas noticias. Son eventos muy mediáticos, muy atractivos, muy noticieros. Pero la migración es mucho más que eso. Y ahora que estabas diciendo esto de que toda historia es que alguien va a un lugar o llega a un lugar. Y la migración y todo el ciclo de migración sucede también antes de que emigra esa persona, porque hay razones para que esa persona deje su lugar de residencia, ya sea para buscar una mejor vida o salvar sus vidas. Y también la migración está sucediendo, digamos, parte del ciclo sucede una vez que llegan a ese país de destino y empiezan a trabajar para integrarse a esa nueva sociedad. Así que me gustaría saber cómo ves estas dos partes que no involucran solamente el proceso de tránsito, pero digamos todo el ciclo integral de la migración. ¿Cómo ves que se ha reflejado en los medios hoy en día? Bueno, tú haces preguntas difíciles. Lo que debemos reconocer es que es un tema complejo. Y también reconocer que cuando creemos que, lo que sea que creamos que es la migración como individuos, probablemente no estamos en lo cierto, porque solo vemos un pequeño segmento de él y está siempre cambiante. Y como has dicho, podría ser desde la perspectiva de los refugiados, de las personas traficadas, su perspectiva, o desde la perspectiva de los emprendedores que quieren buscar una mejor vida, o los que quieren dejar atrás una mala relación o una situación imposible donde no se reconoce la sexualidad de uno y están penalizándolo por ello, o dejar un sitio muy, muy aburrido donde uno no puede expresarse. Así que hay millones de razones para emigrar y es imposible poder juntarlos todos como si fueran una sola cosa. Pero cuando podemos empezar a hablarlo de forma abierta, es ahí que lo podemos comprender mejor. Lo que al parecer ha sucedido es que se ha vuelto, no sé si has escuchado la expresión del tercer carril del metro. No se puede tocar porque si no uno terminaría carbonizado, pero la migración se ha vuelto ese tercer carril de nuestras vidas porque las personas lo instrumentalizan, lo utilizan como un arma para poder aprovechar temores reales de las personas. Todos tenemos temor de lo que sea que uno tema y es muy fácil poder etiquetar al migrante con ese temor. Así que cuando vamos a una conversación más abierta, relajada y reconocer la diversidad, los problemas y la soledad de las historias de migración, podremos tener una conversación mucho más profunda que lo que estamos viendo en este momento, que es una conversación muy politizada y engañosa, tergiversada de la migración. Y tengo algunas observaciones más que comentaré más adelante. Ahora que has mencionado lo de politizar, de alguna forma desde la perspectiva política se puede comprender el hecho de que un político quisiera aprovechar los temores de las personas en sus narrativas y en sus declaraciones para poder buscar ciertos objetivos políticos. Tal vez reflejen o tal vez muestren a los migrantes de una forma que limite el movimiento libre de personas. Y buscan conectar a veces el movimiento de personas con incumplimiento de la ley o la legislación vigente. Y hay muchos recursos más que ellos utilizan para dejar en evidencia que un migrante es el otro, es algo externo y ese elemento externo es una amenaza para la comunidad propia. Y esto es algo que observamos en todo el mundo. Esto es desde la perspectiva del político. Y los políticos tienen unos objetivos muy claros y tienen sus vías para obtener esos objetivos. Pero ¿cómo podemos explicar, digamos, cuál es tu opinión
de lo que vemos en los medios, digamos, de que los medios no están cuestionándose esa narrativa, sino que la estamos simplemente repitiendo. Esto es algo que observamos en todas partes. Claro está que lo hemos visto con la presidencia de Donald Trump. Esos meses de campaña fueron un ejemplo muy claro del 2015 a 2017 de los medios no solamente en Estados Unidos, sino de todo el mundo, repitiendo las declaraciones hechas por el señor Trump sin verificación de los datos de esas declaraciones o sin dejar en evidencia de que eran declaraciones falsas. Pero esto lo hemos observado en muchos lugares más, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Latinoamérica y en otros países. La narrativa es tal porque el político tiene cierto objetivo, pero los medios deberían sopesar esa narrativa y no solamente, digamos, deberían dejar claro o en evidencia de que esa narrativa es falsa o lo que sería mejor sería una verificación de los hechos de esa narrativa. ¿Qué cree usted que ha sucedido desde la perspectiva de los medios? Bueno, no quisiera ser demasiado crítico de los medios ya que es una parte tan esencial de una democracia, pero todos trabajamos como periodistas, aquí estoy hablando de mi vida pasada, pero todos hemos trabajado en instituciones que en esencia son bastante pequeños, vulnerables y dependen de las relaciones comerciales. Como periodistas hablamos mucho de la democracia y la libertad de expresión y la transparencia y todo ello. Pero cuando entras a una sala de redacción, no necesariamente encuentras solo eso, sino también un jefe que te está diciendo qué hay que hacer el día de mañana. Así que no siempre es fácil trabajar en una sala de redacción y esa es la realidad para que puedan sobrevivir. Y a menudo dependen mucho de la economía y la narrativa que los rodea. Por ende, los periodistas y los medios reflejan la sociedad que los rodea y esa sociedad está a veces envenenada o está rodeada de redes sociales y memes que a veces no tienen sentido, pero las personas lo creen y termina siendo incorporados en la vida de los medios. Y no es que queramos eso, sino que es simplemente el mundo en el cual vivimos. Así que al principio queremos ser justos y decir, bueno, le queremos dar la misma cantidad de tiempo a las voces en contra de la migración como a las voces a favor de la migración. Pero vemos que a veces son voces que no tienen sentido. La motivación detrás es ser justos y reflejar esas voces, pero terminamos simplemente a veces amplificando unas intenciones criminales malvadas en vez de tener una conversación valiosa y ese es el peligro real. Ahora que mencionas esto de las salas de redacción, me parece interesante que, tal como usted sabe, se han hecho esfuerzos en la Fundación Por Causa para crear un Congreso Mundial sobre la Migración y Periodismo. Ya van 3 ediciones exitosas hasta la fecha. Y el objetivo de este evento es simplemente poder reunir a los periodistas que estén cubriendo puntualmente la temática de la migración en todo el mundo para poder tener una conversación. A veces esa conversación se vuelve terapéutico, pero algo que hemos encontrado, y no importa si esta persona trabaja en África y si estén cubriendo la migración hacia Europa o España o si estamos en Centroamérica o en Estados Unidos, casi todos los que trabajan a tiempo completo o casi a tiempo completo cubriendo la migración no son parte del personal de planta de una sala de redacción, sino que son independientes que están escribiendo para diferentes medios y no necesariamente tienen el respaldo de una empresa. Y eso lo hace más difícil, claro está, pero también nos habla de lo que está sucediendo en las salas de redacción o en algunos. En el caso de Estados Unidos, hemos visto que esto ha cambiado en los últimos 4 años. Fue necesario un Donald Trump para que nos diéramos cuenta de que necesitamos tener a personas trabajando permanentemente en la planta para cubrir esta temática. Pero en casi todos los países hay muchos colegas que trabajan en migración y que no son parte de una sala de redacción. Y se debe a ello que es muy, muy necesario tener primero
crear colectivos y comenzar estas conversaciones para que, si fuera posible, podamos trabajar juntos y procurar mantenernos informados, bien informados de lo que está sucediendo, pero también para poder aprender nuevas técnicas, nuevas herramientas para obtener formación. Cuando se es parte de una sala de redacción, hay acceso a todo esto porque la empresa lo provee, pero si eres independiente, ¿cómo accedes a esas herramientas y esa formación? ¿Y cómo vas a conocer las nuevas tecnologías? Me encanta el hecho de que en este momento la OIM está analizando ese punto específicamente. Y me gustaría que nos hablaras de eso. ¿Qué observaste en nuestro sector puntualmente que la agencia haya sentido, bueno, esto es algo que debe tratarse? ¿Y cómo tienen pensado tratarlo? Bueno, aquí me voy a arriesgar a ser indiscreto y a que me citen erróneamente, pero hemos contemplado mucho esto de la narrativa, la migración y la desinformación que hay hace ya mucho tiempo y cómo debemos abordarlo. Y como somos principalmente periodistas, creo que como tribu reconocemos el hecho que solemos ser bastante independientes en nuestra forma de pensar. Y eso significa que si yo te digo algo, no te lo vas a creer a menos de que vayas y lo verifiques por ti mismo. Así que creo que somos difíciles de entrenar como tribu, digamos, parte de la definición de lo que hacemos como periodistas hace que sea difícil de reeducar o reformar. Así que a lo que me refiero con esto es que hay muchos distinguidos periodistas brillantes, pero muchos de ellos simplemente nunca pudieron aceptar la temática de la migración, en el sentido de que confunden refugiados, inmigrantes y el tráfico de personas y el contrabando, y confunden menores no acompañados de quién sabe qué. Y debo levantar la mano y decir que cuando yo trabajaba de reportero, yo tampoco sabía mucho de estas distinciones. Así que, ¿cómo podemos abordarlo? Ahora que la migración ha pasado de ser el tema aburrido para especialistas, como dijiste antes, tratando temas transfronterizos y conociendo flujos de personas, suena como si estuvieran hablando de ganado cuando hablan de los flujos migratorios. Así que todos estos temas aburridos, afortunadamente, se ha quedado en el pasado. Y ahora es una temática y una conversación mucho más interesante que uno escucha en todo bar, toda cafetería. Todos están hablando de la migración, es la temática vigente. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de que aquellos que lo estén hablando en los medios sepan de lo que están hablando? Así que nuestro enfoque es muy sencillo. Digamos, no podemos llegar al periodista establecido. Lo hemos intentado, pero es imposible formarlos. Bueno, a ver, voy a corregir lo que he dicho, pero digamos que es muy difícil llegar a ellos, ya que ya están trabajando arduamente y ya están muy establecidos y no están muy abiertos a formación. Pero no es nuestro trabajo formar a los medios independientes. No es nuestro trabajo, ya que son medios independientes. Ahora bien, hablemos de los que estudian el periodismo. Van a salir al... Para tener éxito como periodista independiente, y yo fui durante muchos años un periodista independiente orgulloso y sigue siendo parte de mí el deseo de apoyar a los periodistas independientes. Ahora que sabemos que todas las salas de redacción necesitan 1 o 2 o 3 especialistas en migración, ¿cómo llegas ahí? ¿Vas a la universidad? ¿Quieres ser escritor? ¿Quieres ser un periodista exitoso? ¿Cómo buscas la forma de llegar a tu meta? Pues les vamos a dar cursos en línea que no les van a costar nada. Estamos pensándolo para 5 países: México, Marruecos, Serbia y las Filipinas, 4 países. Y además Irlanda, no solo porque soy irlandés, aunque eso ayuda, sino porque a los irlandeses les parece particularmente interesante el periodismo, porque hoy en día son un país que habla inglés, pero sin un pasado colonial. Así que tenemos una actividad interesante con respecto a los medios. Tantas veces el tema de migración se vira con el lente de lo colonial y nosotros podemos traer otra perspectiva. Estamos construyendo entonces una red que estará ahí para formar a jóvenes
periodistas prospectivos. Y cuando digo periodistas, no digo personas como yo que nacieron con tinta en la sangre, habiendo pasado mucho tiempo trabajando en periódicos. Estoy hablando de personas que son escritores, que trabajan en medios sociales, influenciadores, videógrafos, productores de contenido, sea cual sea ese contenido futuro, cineastas, productores, como mencioné, Bollywood, Nollywood, Hollywood, todo el espectro de los medios tiene que entender lo básico de la migración, porque está ligado a la cultura. Esa es nuestra ambición. Noble, ¿cierto? Sí, pues tengo que decir, es muy necesario. Yo me he especializado en la migración en los últimos 15 años y puedo decir que veo que se está dando el cambio. Finalmente, ya era hora, pero hay varias organizaciones, grupos que están trabajando por esto. Y para mí, lo más noble de esto, y me di cuenta de esto, sobre todo este año, con todo lo que sucedió, que durante mucho tiempo no pensamos en migración como un tema global. Ahora, si hablamos de cambio climático, jamás lo consideraríamos un problema de los Estados Unidos o del Reino Unido o de la China. Es algo que nos involucra a todos y es natural abarcarlo de manera global. Lo mismo, por supuesto, con una pandemia o incluso con el movimiento feminista. Se están dando cosas en todo el mundo y son temas globales. Pero nos tomó un rato entender que la migración también es un tema global, que tiene que abordarse con una perspectiva global, sobre todo aquellos que trabajan en migración, ya sea agencias gubernamentales, ONGs o periodistas, solemos ver temas nacionales o binacionales o regionales. México, Estados Unidos o África, España. Creamos estas dicotomías o clústeres, grupos regionales, pero cuando uno mira en otro lugar, ve que lo que se está dando en este momento con migrantes yendo de Venezuela a Colombia o en Chile es lo mismo que sucede con los migrantes que van de los países del Sahara hacia Europa o en la frontera mexicana con Estados Unidos. Así que me parece que es muy inteligente y necesario abarcarlo de manera global, pero también es un desafío enorme. Tú sabes que los periodistas no son fáciles de persuadir. Si les dices que tu madre te quiere, te piden la fuente. Pero entonces, ¿cómo creamos este conocimiento global entre personas con tantas experiencias distintas? Lo tienes que hacer parte por parte. Cualquier periodista que ha tenido una carrera en el periodismo te dirá que en varios puntos de su carrera tuvieron un mentor. Tuvieron la suerte de tener un periodista mayor que los llevó a tomarse un café y les explicó ciertas cosas. Incluso compartieron fuentes o hicieron cosas poco frecuentes en el mundo tan competitivo del periodismo. Y de cierta manera, eso es lo que buscamos lograr con esta red. No es solo un lugar aburrido donde puedes recibir un certificado diciendo soy un periodista de migración formado. Se trata de un lugar donde puedas crear conexiones de por vida. En los viejos tiempos, cuando trabajabas en tu ciudad, tu pueblo, incluso tu país, podías construir redes a través de lo que hacías en el curso de tu vida. Hoy en día casi ni salimos de la casa.
No podemos ni siquiera saludar a los amigos en la calle. Entonces, ¿cómo crea uno una red? Y sabemos que las redes son importantes. Tienes que poder estar sentado en tu casa y poder darle sentido a algo, lograr la información, lograr la confianza, lograr entender la historia y escribirlo para la página principal del periódico. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas a que hagan eso? A que entiendan con quién tienen que hablar, dónde puedes encontrar los recursos rápidamente cuando los necesitas, cuál es el uso de la tecnología que les puede ayudar a identificar el odio que se presenta como hecho. Lo interesante es que en este negocio, ahora yo ya estoy del otro lado, soy no el que caza, sino el que cuida a los animales. Estamos buscando la forma de involucrar a los medios y ha sido un poco como, a ver un momento, somos independientes, tú quédate de tu lado y nosotros nos quedamos de este lado. Y ya no podemos darnos el lujo de seguirnos en nuestra esquinita con respecto a este tema. La migración por su propia naturaleza es internacional, por definición, y por lo tanto los problemas que hoy enfrentamos tienen que enfrentarse globalmente. Pero es probable que los problemas del futuro sean mucho más grandes. Mencionaste el cambio climático. Imagínense qué sucederá en las ciudades costeras y por supuesto muchas de las ciudades más grandes del mundo están justo delante del mar. ¿Qué va a pasar cuando suban los mares? Vamos a tener migración como jamás la hemos soñado. Si pensamos en los Rohingya en Bangladesh, que eso fue un problema y desde luego lo fue y continúa siéndolo, imagínense lo que sucederá cuando la mitad de las megaciudades del mundo arranquen a mudarse. Así que esto es un problema que solo se volverá más relevante y cuanto antes podamos tener conversaciones inteligentes acerca de ello, mejor. Gracias. Solo quiero recordar al público de que si quieren escuchar la traducción simultánea en español, encontrarán instrucciones en la descripción del video. Simultánea en español está disponible desde el principio de la charla. Solo por favor busquen en la descripción del video en la parte de abajo y ahí están las instrucciones para tener la traducción simultánea. Thank you. Gracias, Leonard. Te pido disculpas por la interrupción, pero teníamos un par de mensajes acerca de cómo utilizar esta herramienta. Entonces, usaste esta metáfora de ahora ser el que guarda los animales. En algunas zonas aquí decimos que pasaste al lado oscuro, cambiaste de lado. El hecho es que sobre todo los periodistas que han hecho este tipo de trabajo durante mucho tiempo, no siempre, y claro que no confían las agencias gubernamentales, pero a veces tampoco confían en las agencias internacionales, incluso la ONU. Sienten que no se puede confiar del todo, porque uno es periodista, siempre tienes una pregunta por ahí atrás diciendo, tiene que haber algo, ¿cuál es el truco aquí? Esto lo sé porque tú también eres un periodista con experiencia. Entonces sabes que es un desafío. ¿Cómo vas a hacer para abordarlo? ¿Qué es lo que deriva la organización de este esfuerzo? Pues es una pregunta muy importante, una que tenemos que seguir haciendo. Y no eres un buen periodista si no te haces la pregunta. Eso es cierto. Es un desafío para un periodista terminar del otro lado, pero también es una oportunidad muy importante de abrir la mente de las personas hacia la relevancia central del periodismo para la seguridad de nuestras sociedades. Yo he perdido muchos amigos recordando a mis colegas de que sus salarios los pagan
los desempleados, los jubilados, el tipo en el café leyendo el periódico, todas esas personas pagan los salarios de los periodistas de las organizaciones internacionales. Las personas dicen, no, es gracias a los donantes o a los gobiernos. Pues el gobierno es de la gente. Se financia con los impuestos de las personas. Así que me gusta recordarle a la gente la importancia del periodismo. Es importante tener a periodistas recordándoles eso todo el tiempo, porque también les ahorras errores. Su especialismo no es en contar historias, la comunicación. Así que pueden sacar unas formas bastante extraordinarias de comunicarse. Entonces, alguien que diga, imagínate cómo se verá eso en la página principal de la prensa, o piensa un momento la perspectiva. Así que los periodistas juegan un papel esencial para decirle a las personas, ¿esto lo has pensado? Seguro es un buen plan, pero ¿lo has pensado bien? Así que los periodistas muchas veces podemos evitar que las organizaciones cometan errores idiotas. Eso es útil saberlo. También les quiero recordar que todo el mundo hoy en día está involucrado en la publicación. Antes teníamos los medios por aquí y ellos publicaban y las organizaciones llegaban a las personas. Hoy en día las universidades publican. El periódico mismo es una entidad que tiene una historia que contar, que no siempre es perfectamente evidente. Procura hablar con el vocero de cualquier medio principal, no llegas muy lejos. Así que lo único que quiero decir es que los medios son parte de nuestras vidas de tantas maneras. Algunas personas que tienen experiencia en comunicaciones, si ellos están en las organizaciones, creo que nos va mejor a todos, porque si no tenemos comunicaciones, si no sale la verdad, terminamos por tener graves problemas. Yo no quiero pretender que las grandes agencias de la ONU son la cima de la transparencia, como quizás debieran ser, aunque están mejorando y están haciendo un gran esfuerzo y son conscientes de la necesidad de serlo, están aprendiendo a hacerlo. Pero fue la Organización Mundial de la Migración que trajo la atención del mundo a el hecho de que existen esclavos en Libia. Esto fue hace algunos años y eso fue importante porque estamos aprendiendo, queremos comunicarlo, pero sabemos que crea dificultades. No es que nos preocupen en particular las autoridades de Libia, pero queremos que nuestro personal pueda estar ahí en el país apoyando a los migrantes en los centros de detención. Así que a veces, cuando desafías demasiado, pierdes el acceso que necesitas para poder hacer el trabajo que tienes que hacer, que es salvarle la vida a las personas. Así que eso es un factor, pero es un poco como pensar en la Cruz Roja. Pero pueden estar seguros de que siempre están trabajando para proteger a las personas que están siendo maltratadas. No es tan claro el tema y necesitamos a más personas que han sido periodistas en las organizaciones, algo de circularidad. Ahora que lo mencionas, me puse a pensar, por supuesto, es complejo trabajar para una agencia internacional, pero también cuando pensamos en hacer este trabajo, analizar las cosas, empezar el trabajo, esto a veces no se ve reflejado en los medios porque las salas de redacción no tienen diversidad entre su equipo, sobre todo en países donde las comunidades migrantes son grandes o importantes o han estado establecidas. No vemos esa representación. En muchos sectores de la sociedad, quizás sí, pero no necesariamente en las salas de redacción. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de Trump,
obligó a estas instituciones a revisar cómo estaban trabajando y cómo estaban hablando de ciertas comunidades, cómo se estaban contando ciertas historias. En un país donde tienes una comunidad grande, muy grande de migrantes, seguimos hablando de ellos en vez de nosotros. Es decir, que no hay personas de otras situaciones en la sala de redacción y por lo tanto no se hace el trabajo como debe ser. Estoy pensando en Estados Unidos porque esto ha sido un tema grande, pero hay muchos países. Por ejemplo, en España, la cima de migración fue en el año 2000. 20 años después, aún no vemos a migrantes o personas que han sido migrantes trabajando en las salas de redacción. En Latinoamérica o países asiáticos, la situación es bastante parecida. Así que me gustaría tener tu comentario acerca de esto y luego de esto haré algunas de las preguntas que están mandando las personas. Pero me gustaría tu comentario acerca de este tema. Pues es una pregunta muy importante. Hoy, aquí estoy, como una persona internacional hablando inglés para la ONU, pero cuando comencé como periodista, alguien sugirió que debiera ir a trabajar en Bruselas para mi periódico, un periódico británico que se llamaba The Independent. Pero volvió la palabra de los jefes diciendo, no podemos tener un MIC en Bruselas. Un MIC es un término peyorativo para un irlandés. Así que la discriminación y cosas desagradables se dan en todas partes. Y tenemos tanto camino por recorrer para mejorar el perfil de nuestras salas de redacción. Las salas de redacción debieran ser un reflejo de nuestra sociedad, pero con frecuencia no lo son. Es la naturaleza del negocio. Es una profesión de alto estrés. Con frecuencia uno se vuelve periodista por las redes en vez de por un proceso de calificación profesional. Así que los mejores periodistas jamás han ido a la universidad para estudiar periodismo, simplemente son buenos comunicadores, pero hay un tema importante de género y diversidad geográfica que me parece es fundamental para ayudar a resolver estos problemas que estamos viendo en cómo las distintas comunidades están siendo enmarcadas en los medios. Así que es un tema difícil. Muchas veces las personas que han sido migrantes reconocen lo que nosotros no reconocimos cuando empezamos, de que es una profesión muy difícil. Así que es posible que digan, pues no estoy del todo seguro, creo que mejor me vuelvo abogado o banquero o lo que fuera. Soy lo suficientemente inteligente, así que voy a hacer eso. Mientras que nosotros puede que hayamos sido un poco idealistas, no pensamos en los recursos y luego todo se desmorona. Así que tiene algo que ver con la economía que tiene que abordarse. No tengo las respuestas, pero es importante que los medios reflejen la sociedad, pero también que los medios encuentren la forma de que las personas sobrevivan y tengan una carrera. Es un pilar central de la sociedad. Solo para hablar un poco más de ese concepto. A veces las personas que tienen antecedentes de migración no tienen interés en ciertas industrias o profesiones, pero si uno se contactara con academias de periodismo, sí se verían personas de diferentes historias y antecedentes, así que muestra que sí hay un interés, digamos. Aquí quizás estemos cerrando el círculo, ya que comenzaste diciendo que la formación de periodistas podría ser uno de los objetivos de este proceso y estoy totalmente de acuerdo. Cuando participo en talleres, siempre le digo a los alumnos que tengo mucha fe en esta generación, ya que
como millennials y la generación Z y con estos fenómenos globales, ellos lo enfrentan de una forma mucho más natural que nuestra generación. Así que confío en que lo podrán conectar y pueden tratar esos temas globales desde una perspectiva global. Así que tengo mucha fe ahí. Han llegado algunas preguntas. Quiero recordarle a todos que contamos con la opción del chat y pueden anotar ahí sus preguntas. Y también alguien ha preguntado si esta conversación está siendo grabada. Así es. El mismo enlace que han utilizado para seguir esta conversación podrán acceder a la grabación una vez que terminemos. Bueno, ha llegado una pregunta de Syria Harrow. Esta es una buena pregunta y quiero ver tu respuesta. ¿Cómo puedes ir a tu sala de redacción y vender una historia sobre migración al editor? Y este es uno de esos temas porque una vez encuentra que la historia es importante o valiosa o noticioso, pero a veces no es suficientemente sexy o atractivo para que un editor diga, vamos a utilizar esa historia. Bueno, esa es una pregunta importante. Yo creo que hay historias extraordinarias de migración y a veces están escondidos estando a la vista, o sea, están enfrente de tus ojos pero no los ves. Y recientemente tuvimos una situación donde un país estaba rechazando botes migrantes y fallecieron personas, niños. Ahora bien, toda esta información está disponible por medio de la ONG que está cubriendo este tema. Así que alguien con las antenas atentas y conoce esas historias las puede encontrar rápidamente. Básicamente hay que acordarnos de dónde se encuentra el compás moral, saber dónde se encuentra el norte, dónde se encuentra el sur y buscar aquellas historias que realmente tengan significado y hagan que las sociedades o las instituciones sean responsables moralmente, incluyendo la mía propia. Y no asumir que todo es malo simplemente porque está ahí, porque eso no es periodismo, en mi opinión. Eso simplemente es ser sesgado, pero habrán muchas historias y habrán más que cubren estos temas, así que creo que es importante tener buenas fuentes, enterarse quiénes son las personas inteligentes que quieren comunicar, que tienen corazón y que reconocen que estos son temas grandes e importantes. Y en la sala de redacción hay que enterarse de cuál es ese punto clave, qué es lo que tiene un papel importante en ese entorno. Y en ese punto es contar la historia. Bueno, me parece interesante, ya que a veces las personas salen y buscan información y a veces sean conscientes de su compás moral, pero no siempre los editores o las empresas tienen el mismo compás moral. Y creo que es ahí donde hay el desafío. Hay que enterarse de por qué uno es la persona idónea para poder contar esa historia y escribir esa historia. Si es que uno tiene algo que puede ofrecer, que no puede ofrecer otro, y lograr que así el editor lo acepte. Bueno, Sandra Patricia Díaz está preguntando, ¿cómo podemos comenzar a formar y educar a los periodistas en torno a temas de la migración cuando hay incertidumbre y una falta de políticas claras en algunos países? Supongo que aquí se está refiriendo a políticas claras de inmigración en algunos países. Esto en especial está sucediendo en algunos países sudamericanos. Cuando la comunidad de Venezuela comenzó una migración elevada hacia algunos países que no estaban acostumbrados a recibir esas cantidades de migrantes, las políticas que existían en ese momento ya no servían para la situación
la nueva situación. Así que como periodistas, si no se tiene ese marco a seguir, ¿cómo se puede hacer bien el trabajo? Bueno, permíteme esquivar un poco la pregunta, ya que no soy especialista en el ámbito latinoamericano, pero lo que sí sé es que tienen la fortuna de tener un idioma común. Tal vez es riesgoso decir esto, pero por lo menos tienen una comprensión de una cultura en algo común en toda Latinoamérica. Así que creo que claramente ha habido muchísima generosidad hacia los venezolanos y esto no siempre existirá, ya que la paciencia de las personas se termina desgastando y surgen las envidias. Pero creo que se ha demostrado un claro ejemplo de cómo lidiar con una crisis de migración de una forma inteligente, humana. Si lo comparamos con las crisis que hay en tantas otras partes del mundo donde las personas son tratadas terriblemente, ese no ha sido el caso en Latinoamérica, a pesar de que han habido casos no deseados. Pero yo diría que como periodista siempre vale la pena evaluar cuál es la legislación y si está acorde con la norma y tener esa conversación con las personas. En la red de migración de la ONU, que agrupa muchas agencias de la ONU. Una buena forma de lograr una historia es identificar diferencias entre una agencia y otra. Digamos, tú dices esto, pero la otra dice lo otro. ¿Cómo funciona eso? Los de derechos humanos de la ACNUR a veces tienen opiniones muy fuertes de algunas cosas que quizás sean un poco diferente la perspectiva de otra agencia. Así que generalmente se pueden ver que las separaciones pueden ser las ligeras diferencias o generalizaciones que se observan versus alguien que ha tenido una carrera muy larga en el periodismo. Así que es interesante analizar, bueno, si esta parte de la ONU dice esto, ¿por qué esa sección dice aquello? ¿Cómo funciona eso? Bueno, y también, porque acabas de mencionar que a veces en algunos países y situaciones tal vez no sea tan terrible como en otros países, pero a veces sí puede estar sucediendo, pero no lo identificamos o no lo vemos. Así que no sé si tú conoces este concepto, pero recientemente estuve leyendo sobre el periodismo de soluciones. Y una de las estrategias que utilizan o sugieren que se utilice es el explorar buenas experiencias que han funcionado en otros países o entornos y compararlo con la situación que se tiene en otro país o en la zona donde se está trabajando y procurar comparar la situación y ver cuáles son las diferencias que conllevaron a otro resultado o desenlace. Eso también podría servir. En el caso particular de Latinoamérica, entiendo que no es tu área de conocimiento, pero estamos observando un incremento en la criminalización de la migración. Y esto es algo que observamos en todas partes. Ha llegado otra pregunta. Bueno, hay dos más. Patricia Soto de México dice, ¿qué cree usted que es el papel de los medios en la promoción de la integración de los migrantes en sus nuevas comunidades, las comunidades de destino? Bueno, la verdad es que es algo esencial. Y también es algo difícil porque este tipo de historias o bien son negativas, este migrante hizo tal cosa terrible, presuntamente, muy posiblemente no haya hecho nada, probablemente simplemente es la bobería de las redes sociales que acusan rápidamente, pero es muy difícil contar historias de migración en un entorno de medios que siempre está buscando historias negativas, es muy, muy difícil. Así que lo que yo sugiero es que la única forma de avanzar es podernos enfocar en las historias realmente interesantes a los que le interesan las personas, que son las historias de narrativas blandas, las historias que cuentan historias detrás de las noticias. Y yo personalmente creo que es ahí donde podemos enfocarnos. Es ahí donde... Bueno, también es lo que la gente quiere
escuchar, porque después de que sale lo más noticioso, queremos leer esta historia increíble que ha tomado más tiempo elaborar, que cuenta una historia un poco más profunda e interesante de la sociedad. Así que como lo veo yo, es ahí donde está la integración. Y lo menciono ya que estamos haciendo un video. Bueno, me mandaron un video de Irlanda, casualmente, sobre un hombre joven de Pakistán que lo pasó muy mal como migrante en Irlanda y fue receptor de comentarios muy racistas y xenofóbicas, pero descubrió que tenía un buen futuro en el ámbito deportivo. Y él juega lo que llamamos el fútbol irlandés. Creo que nadie había escuchado esto antes, pero sin embargo, terminó ganando el campeonato nacional. Pero todos están unidos con las historias los deportes terminan uniendo a las personas y digo, wow, ¿cómo sucedió esto? Esa es la clase de historias que obligan a las personas a repensar la historia que tienen en su cabeza y verlo desde una perspectiva diferente y decir, claro, ¿por qué no tendríamos a un Pakistán irlandés que se gana una medalla en el campeonato nacional? ¿Por qué no? Porque lo vemos que sucede en el fútbol en todas partes. ¿Por qué no lo vemos en los deportes locales? Así que creo que es bueno buscar esos ejemplos locales que están enfrente tuyo, pero tal vez no los tuvimos en cuenta. Siempre digo yo que cuando pensamos en Messi, pensamos en una gran estrella, pero nunca nos damos cuenta de que eso fue un migrante que llegó a otro país. Así que empezar a cambiar esa imagen que tenemos y esa forma de ver a los migrantes. O sea, hay migrantes en los ámbitos de la ciencia, las artes, los deportes que son migrantes y que están aportando algo a su país de destino. Y yo creo que lo que usted acaba de decir, y aquí estamos contestando una pregunta de Nancy, que ha dicho, bueno, estaba poniendo en contraposición esto de las cifras y las historias, y creo que queda muy claro cuando dicen 30,000 migrantes. Tal vez esa cifra no signifique nada, pero cuando contamos una historia individual, como acabas de decir, eso sí es algo que se queda grabado en la mente y puede cambiar la narrativa. Tenemos una última pregunta de Ricardo Suárez de Medellín. Y él pregunta, ¿qué consejos darías en torno a la seguridad cuando se está cubriendo la migración en lugares que quizás podría ser peligroso hacerlo? Para los periodistas locales puede ser difícil, puede ser extraordinario. Eso es una de las grandes tragedias de los medios. Y es que una bala cuesta tan solo algunos centavos y la vida de un periodista para cubrir una historia incómoda puede ser demasiado económico. Creo que, como con todas las historias, hay que tener cuidado, ser cauto, hay que decirle a las personas lo que se está haciendo, hay que ser transparente y no ser utilizado, instrumentalizado por otras personas, sino que sepan que uno está ahí como un periodista sincero y ser sensibles. O sea, no hay que meterse en la boca del león, no entrar a exponer al león a menos que se tenga una salida cuadrada y alguien que te proteja. Hay que usar el sentido común porque siempre es mejor vivir para pelear otro día que morir en el intento. Así que los mejores son los que tienen mucho cuidado. Trabajé por muchos años con Robert Fith, que tristemente falleció hace pocas semanas. Fue un excelente periodista británico que cubría historias del Medio Oriente y él entrevistó 3 veces a Osama Bin Laden antes de que se volvió la gran figura que es. Pero él dedicó tanto tiempo siendo cuidadoso. Fue un periodista extraordinario con excelentes historias. Él escribía como un ángel, como digo yo, pero se exponía al peligro por momentos muy cortos.
Así que creo que siempre es bueno ser un periodista inteligente que uno atrevido. Sí, la idea es por cubrir la historia y no volverse la historia. Y también, ¿sabes qué? Estábamos hablando de la situación de más personas que pasan a trabajar independiente y sin duda esto lo vamos a ver aún más, ya que estamos viendo una crisis económica que también puede afectar las salas de redacción. Así que Ricardo te puede decir que si te unes o creas un colectivo, si trabajas de forma coordinada con otros periodistas para poder tener esta red de seguridad que previamente ofrecía las salas de redacción, pero ahora debemos crear por nuestra cuenta, creo yo que podremos hacerlo. Yo soy de México originalmente y México se ha vuelto un lugar muy peligroso para ejercer el periodismo, tristemente, pero los periodistas han desarrollado y creado sus propias redes y esto está funcionando y en muchos casos es lo que ha protegido a los periodistas. Así que es otra sugerencia. Bueno, Leonard, estamos por cerrar la sesión. Quisiera pedirte tus últimos comentarios antes de cerrar y también nos cuentas cómo te podemos contactar si deseamos contactarte. Claro que sí, solo quisiera decir que ha sido un enorme placer conversar contigo hoy, Eileen, y que podamos contestar todas estas preguntas. Solo quisiera animar a los demás y asegurarlos de que es la historia más fascinante. Cuando yo trabajé como periodista antes de unirme a la ONU, me doy cuenta de que las historias que más me enorgullecen tratan temas de migración. Uno de ellos tenía que ver con las personas que trabajaban en la coalición para los trabajadores de Immokalee en Florida, donde las condiciones de los trabajadores migrantes eran abismales. Y me acuerdo que se me abrieron los ojos con esa coalición para lograr un mejor precio para los tomates que se utilizaban en todas las hamburguesas en todas partes de Estados Unidos. Pero lo que yo diría es que las historias de migrantes no tienen que tener la etiqueta migrante, pero son las mejores historias que se pueden contar porque abordan el juego de poder, el abuso, la belleza de la comunidad y las familias y creo yo que vale mucho la pena seguir por esas líneas. Muchísimas gracias, Leonard. Gracias a todos por acompañarnos y en especial a los estudiantes que están buscando cubrir historias de migración. Lamento que ahora voy a hablar de mí misma al cierre de este evento, pero la verdad es que es una gran experiencia y uno aprende muchísimo y uno puede entender mejor el mundo y todos estamos de acuerdo en que la comprensión es el primer paso para poder comenzar a contar historias y explicárselo a otros. Así que realmente agradezco sinceramente a todos los que han demostrado interés en esta temática. Muchísimas gracias al Festival GAO, muchísimas gracias a la Agencia de Migración de la ONU, la OIM. Esta conversación fue grabada, así que lo podrán encontrar en este mismo enlace. Así que gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación y me pueden contactar en la oficina de la OIM fácilmente. Gracias.